¿Qué tal? De nuevo me encuentro con ustedes en este espacio de Platicando con Max, en un tema que en lo personal está muy anclado en mi corazón desde hace más de 32 años, en donde tuve por primera vez la oportunidad de hablar o reconocer la compleja temática sobre asuntos migratorios, sobre seres humanos, que se les coloca una etiqueta bajo el esquema de asuntos migratorios, migrantes, pero que detrás de cada uno de ellos hay historias humanas, hay historias de vida, de disgregación familiar, de huir por temas de la violencia, por las diferencias del conflicto armado, e incluso de ser testigo de la propia inoperancia y a veces apatía de una sociedad, pero especialmente de un Estado que no ha sido del todo capaz de poder atender las causas estructurales de dicha migración. Hoy me da muchísimo gusto darle a este espacio la bienvenida a una de las personas más reconocidas, con mayor conocimiento, con mayor involucramiento dentro de la temática migratoria, pero especialmente con un elemento de sensibilidad especial asociado a la niñez migrante. Pero vamos a hablar de mucho más allá de la niñez migrante, que por supuesto quiero que ese sea un tema de especial atención. Y vamos a hablar del tema general de la migración, del estado actual de la migración de Guatemala, de la que recibe, de la que Guatemala también envía, de esa migración a veces desatendida, de las necesidades y los enormes retos que se tienen porque seamos más eficientes y mucho más con mayor empatía para poder atender este tema desde sus causas estructurales hasta, por supuesto, de las acciones políticas e institucionales. Así que es un verdadero gusto darle la bienvenida a este espacio al licenciado Fernando Castro, que aparte es consultor, ha sido diplomático, funcionario consular, que también ha entendido con muchísimo detalle el elemento de la migración, el fenómeno de la migración, la tragedia de la migración muchas veces y lo que ello conlleva. Muchísimas gracias por aceptar venir a este espacio de Platicando con Max Santa Cruz, y bienvenido. Fernando, ¿cuál es esta situación en la que nos convoca hoy Guatemala para saber qué estamos haciendo o qué estamos dejando hacer? Empecemos en términos generales de la migración y después vamos poco a poco aterrizando específicamente a la niñez migrante. Bueno, muchísimas gracias primero por interesarte en este tema, porque es sumamente preocupante que más de 6.5 millones de personas son las que son beneficiadas en Guatemala del trabajo que lleva más de 4 millones en el extranjero. Lamentablemente hemos visto que a raíz de las situaciones que se han presentado en Guatemala a través de problemas como son el huracán Stan, el Mitch, el Yeta y Iota, los terremotos, la erupción del volcán de fuego, y lo que terminó de complicar más la situación es la pandemia de coronavirus, en donde cerró miles de puestos de trabajo. Esto ha provocado que la migración haya motivado un incremento como nunca se había dado en 20 años. Vemos que en el 2021 son más de 1.7 millones de personas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos y más de 2.7 millones de personas en lo que es el 2022. Esto da una muestra que son 4.4 millones de gentes que están buscando un empleo, y es un tema que realmente debe enfocarse cualquier gobierno para poder arraigar a esas personas y minimizar lo que es la migración, y sobre todo la migración irregular, que lamentablemente desconocen la gran travesía que deben realizar y sobre todo los problemas y los riesgos tan altos que deben enfrentar en un territorio mexicano sumamente complicado. Tal vez no hubiera generado tanto impacto a nivel social quienes no están tan asociados con el tema migratorio, pero el haber observado en años anteriores estas caravanas de miles de personas dirigiéndose desde Honduras, desde El Salvador, hacia Guatemala, y después tratando de intentar ingresar a territorio mexicano para poder alcanzar alguna posibilidad de acercarse a la frontera de Estados Unidos y ver qué pueden hacer ahí. Tal vez sin ese tipo de manifestación o expresión tan numerosa y visible,
mucha gente en Guatemala no visibiliza el tema de la migración como tal. ¿Crees que vamos a poder seguir viendo este tipo de caravanas de niños, de mujeres, de hombres cruzando territorio guatemalteco o generando propias migraciones en las mismas características desde Guatemala hacia Estados Unidos como destino final en los próximos meses o el año? Bueno, caravanas van a existir, pero en una mínima cantidad. ¿Por qué razón? Atravesar Guatemala es sumamente fácil. Vemos que las fronteras es sumamente permeable. Solo por ponerte un ejemplo, en el caso de la frontera Guatemala con México, son más de 740 puntos ciegos. Entonces, en ese sentido, van a encontrar mucho más problema la gente movilizándose en una caravana que atravesar Guatemala como ha pasado. Cuando daba la cifra de 2.7 millones, si quitamos 1 millón de personas entre mexicanos y guatemaltecos, 1.7 millones han pasado por Guatemala. Y si vemos el número de personas que han sido capturadas, por decirte un ejemplo, 17,000 personas, es ínfima la cantidad. ¿Por qué razón? Porque lo que hace falta es empleo y desarrollo. Y en otras situaciones es los problemas económicos o políticos que existen en esos países. Mientras estas situaciones no cambien, vamos a continuar viendo la migración. Y sobre todo en este caso de que se ha anunciado que el 11 de mayo va a terminar el título 42, un título que es poco conocido, que se empleó desde la era Trump para evitar que las personas pudieran ingresar a Estados Unidos para evitar el contagio. Pero también existe el título 8, un título 8 que entre cada uno de estos títulos son más de 2.5 millones de personas que han sido rechazadas de Estados Unidos. Pero ¿qué pasa con esta situación del título 8? La gente va a tener vedado el poder entrar a Estados Unidos por 5 años. El hecho de que en un momento determinado, si la gente conociera que la primera vez es una falta y la segunda ya es una pena, entonces en esto ya lleva un proceso de cárcel que puede llegar hasta 10 años. Y en el tercer punto es, si una persona supuestamente pudiera entrar a Estados Unidos, nunca va a poder tener una opción de un beneficio del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Justicia hay un dictamen en el cual establece que para poder entrar a Estados Unidos tiene que ser en una forma legal, o sea, una persona que entró con una visa. Y si se quedó, pues puede tener una posibilidad de un beneficio. Pero cualquier otra persona nunca va a poder tenerlo. Entonces, lamentablemente, la falta de conocimiento de esto por irresponsabilidad de los funcionarios que están vinculados al tema migratorio de las instituciones en Guatemala, pues no lo van a conocer. Y entonces, en este caso, caen en los engaños por el coyotaje para tratar de movilizarse a lo que es la frontera sur. Y en esta situación, la migración es contenida por la aplicación del título 8 y o el título 42. Ahora bien, dentro de aproximadamente 19 meses o tal vez un poco menos, inicia un nuevo proceso electoral en Estados Unidos. No se ha resuelto desde la época de Trump y tampoco durante la administración Biden. Ese cuello de botella humano impresionante que hay en la frontera, o sea, con gente que está tratando de entrar, ahora ya se suman venezolanos, se suman otras personas por asilo político, y aquellas famosas imágenes donde uno veía en situaciones de hacinamiento realmente difíciles a muchísimas familias, a estas unidades familiares, o en todo caso a la época esta donde enviaban a los menores para tratar de ingresar a los Estados Unidos sin acompañamiento de un adulto. ¿Estados Unidos va a tomar alguna actitud distinta durante este proceso de cara a un proceso electoral también, para la redundancia, o va a continuar esta misma línea y sencillamente no hay solución o alguna luz al final del túnel en el corto plazo? Bueno, recordemos que durante lo que fue la administración Trump fue una situación muy complicada, de mucho evitar que llegaran las personas. Cuando se anunció que iba a poder ganar una administración demócrata, vemos el gran afluente de migrantes que en 20 años no se habían visto. Pero actualmente el tema político es el migratorio y es una situación que incide realmente dentro de lo que es la sociedad norteamericana. Vemos actualmente
que en las recientes elecciones de medio año, de medio tiempo, de periodo presidencial, pues perdió lo que fue la Cámara de Representantes de los demócratas. Entonces es un aspecto en donde vamos a ver una situación mucho más complicada y un sentido que ahorita se está planteando una nueva ayuda para Guatemala, Salvador y Honduras económicamente. ¿Por qué? Porque quieren contener la migración con trabajo. Y en ese sentido, pues la recomendación sería fiscalizar ese trabajo, ese aporte económico. Ahora bien, la propuesta de la Alianza para la Prosperidad realmente quedó más en el papel que en lo efectivo. Pensando en combatir las causas estructurales de la migración, Estados Unidos con dos temas importantes, el tema del el combate al tráfico de drogas y a las estructuras criminales asociadas y a la migración irregular. Pero en ese sentido, la Alianza para la Prosperidad pareciera ser que no ha logrado llegar a realmente ser un factor de cambio de esta migración irregular. Es correcto. ¿Qué hace falta ahí? Bueno, el plan de la Alianza de la Prosperidad fueron miles de millones que se invirtieron tanto de Estados Unidos y Guatemala y no fue fiscalizado, no llegó a las personas que realmente lo tenían de mayor necesidad. Actualmente hay un programa de desarrollo integral que lo presentó la CEPAL, lo que es la Comisión Económica para América Latina, a los gobiernos de México, Guatemala, Salvador y Honduras. En esto son 14 programas y 115 proyectos para poder generar con 45,000 millones de dólares empleo y desarrollo. Es un aspecto que obviamente no se quiere aplicar ahorita porque es más sencillo el hecho de que la gente forzar la migración, extender la mano y recibir las remesas para sostener una economía de un país que realmente podría ser un país de desarrollo, pero es más fácil sostener esa economía sin hacer una inversión. Ese es un punto importante. Hay países donde prácticamente sí se dedican, o sea, realmente a que el ser humano sea un producto de exportación como tal, por el sostenimiento y promueven o de alguna forma propician que esa migración se siga dando en términos de la propia estabilidad del país. Y es que hablábamos en otros espacios sobre la necesidad de empezar a quitar el símbolo de dólar al rostro de la persona porque detrás hay historias a veces de tragedia y se nos olvida y lo vemos muy sencillo desde la parte numérica de lo que equivale a una o representa una remesa, pero nos dejamos de un lado el aspecto humano que es terrible. Esa parte de la inversión que me estás mencionando también dependerá de esa certeza o dependerá también de la buena comunicación que se tiene, por ejemplo, entre autoridades de los países mayormente expulsores de personas de Centroamérica, hablemos de la región norte y el gobierno de Estados Unidos, o eso no será un factor, pensando en que El Salvador tiene su propia batalla con Estados Unidos, Nicaragua, Honduras es incierto en muchos aspectos, hoy en día el anuncio de la relación, establecimiento de una relación diplomática con China también mete dentro de la ecuación otro un elemento distinto que puede cambiar las cosas. Y Guatemala, que está en un proceso que donde también tendrá que definir otro tipo de asuntos de cara a un futuro mediano y largo plazo. ¿Qué factores crees que serían importantes para Estados Unidos el no perder esa batalla contra la migración irregular, al no encontrar tal vez a los mejores socios en el momento para poder llevar a cabo el avance de esta política? Bueno, yo creo que una de las cosas que para Estados Unidos, hablemoslo, es un conflicto migratorio, una crisis humanitaria migratoria que existe ahorita en proporciones que nunca se habían visto. Que afecta a demócratas y a republicanos sin importar. Correcto. Y en ese sentido también vemos que también está involucrado México con una situación en el norte de la República Mexicana, en donde la situación es sumamente complicada. O sea, vemos que es una explotación de migrantes, una mendicidad, una pobreza muy grande. Entonces, en este hecho, como te decía en un momento determinado, lo importante es que realmente se genere empleo y desarrollo, porque esto le conviene a cualquier país. Ya no es solo una problemática de Guatemala, sino que es una problemática integral de Centroamérica, y en el hecho es también que debe recibir el apoyo tanto de la comunidad internacional, como OIM, por decirte un ejemplo, y otro es de México y de Estados Unidos.
Por eso es que es la inversión también que viene de Estados Unidos para generar empleo de más de 3.000 millones de dólares. Y en ese aspecto vemos que México también está propiciando dos programas, Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo un Futuro, que desde el 2019, tanto en El Salvador y Honduras, 10.000 familias en cada uno de los países están recibiendo y se arraigó ese programa en ambos países. Pero en Guatemala no. En Guatemala hasta el mes de septiembre del año pasado empezó en el progreso con un clientelismo y eso no debe ser así. Y México, mencionas México, porque México, pues por supuesto, ha sido uno de los países mayores en términos de expulsión de personas o de migraciones irregulares a Estados Unidos por la lógica vecindad y por una historia de migración histórica, valga la redundancia del término. Pero también se entiende que México recibe eventualmente presiones de parte de Estados Unidos para no hacer tan porosa esa frontera, Claro. no solo la frontera en común entre los dos países, pero también su frontera sur, que abarca a Belice y abarca a Guatemala. ¿Ha cambiado esa relación de los mexicanos o el gobierno de México dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador, que también inicia una fase final de su sexenio para la relación con países expulsores de migrantes como Guatemala en este caso? Bueno, en el caso de la presión que se está ejerciendo, vemos que más de 12.000 efectivos están en la frontera sur de Estados Unidos, pero en este caso no ha podido contener la migración. Vemos las recientes caravanas que sí se han formado de Tapachula para tratar de llegar a Pijijiapán o Huistla, en donde más de 1.000 personas van conformando cada una de estas para poder generar una solicitud de una visa humanitaria. Pero en este sentido el gobierno mexicano ha sido sobrepasado a las autoridades para poder entregarles estas visas humanitarias. Y en ese sentido vemos que ya la situación tiene números desproporcionados y a pesar de tener una cantidad de elementos para poder contener esta migración, pues vemos que han llegado 2.7 millones de personas. Entonces, en este sentido vemos que a pesar de que se han incrementado las sanciones o lo que se ha tratado de contener esta migración, lamentablemente pues vemos que son situaciones sumamente penosas, porque en el caso se ha dado accidentes en donde han fallecido guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y lo que es de la República Dominicana, dentro de ellos menores migrantes. Y es ahí, Fernando, donde quiero llegar. Ese es un tema que te ha ocupado gran parte de tu desarrollo profesional, tu interés personal, el tema de la niñez migrante. ¿Qué números duros de dolor y de sentimiento humano, porque lo has vivido directamente, lo has visto, yo he tenido la oportunidad de verlo, pero te ha tocado verlo mucho más a diario y mucho más de cerca, este fenómeno o este elemento de la migración como es la niñez migrante? ¿Qué podríamos hablar en relación de eso que a veces no se habla mucho? No, lamentablemente, como platicábamos en un principio, la niñez migrante se ha visto forzada a migrar por las diversas situaciones que platicábamos en un momento determinado de los huracanes Eta, Iota, Mitch, Stan y la pandemia. Y en esto estamos viendo, por un ejemplo, en el caso de México, solo el año pasado más de 70.000 menores fueron capturados. De ellos, más de 12.000 son guatemaltecos. No acompañados. Sí. Entonces, en esta situación vemos que lo que se está fugando de Guatemala es el recurso más valioso. El bono demográfico que este país Exactamente. podría haber hecho recursos. Y en ese sentido vemos que las instituciones vinculadas al tema migratorio, sus funcionarios no les ponen la atención debida. En el caso de Estados Unidos, solo en el año 2021 y 2022, en el 2021 fueron 122.000 menores migrantes que fueron capturados, en el 2022 fueron 130.000. Y si hacemos un retraso desde el 2016 al 2022, son más de 700.000 menores migrantes que han sido capturados. O sea, esto involucra de todas las nacionalidades. Pero ¿qué pasa? Sobre todo el hecho de que los menores son la parte más vulnerable de la migración, están expuestos a violencia, a lo que es también trata, explotación laboral, venta de órganos, o sea, prostitución. Y es una situación sumamente complicada que la verdad duele en el alma ver esas personas migrantes
que van con un peso muy grande, porque el hecho es que han sus familias invertido un capital que no tenían y que tienen ese compromiso para poder tratar de pagar una deuda más su manutención en México o en Estados Unidos para cuando traten de llegar. Uno cuando escucha las historias son realmente de terror, desde lo que pasa en este famoso tren de la bestia, hasta lo que pasa con a veces las autoridades supuestamente encargadas de resguardar la seguridad. Hablo a nivel municipal, estatal o federal, que a veces uno no encuentra precisamente esos elementos de protección más allá de lo que un presidente, en este caso Andrés Manuel López Obrador, pueda pretender o querer hacer para poder darle un tratamiento humano a esta migración, la que sea. Y eso no ha pasado. Uno escucha realmente historias de terror, de violaciones, como mencionabas, de misma confabulación a rato entre autoridades y entre maras establecidas ya como grupos de organizaciones criminales en territorio mexicano. Realmente esos son todos los riesgos que corre la gente por llegar y tratar de alcanzar sin duda un mejor nivel de vida que el que se encuentran en su propio país. Es correcto. En este caso es un tema que pues, te voy a comentar que lamentablemente se está dando y a raíz de lo que es el cambio de la legislación mexicana de migración se dio que el menor no puede ser no puede estar dentro de una estación migratoria, sino que tiene que ser transferido a lo que son DIF municipales, o sea, son centros de cuidados de familiar, ya sea estatales o familiares. Pero lamentablemente, de ahí resulta que se han fugado los menores. Las autoridades consulares han omitido la denuncia de esta situación y plantear lo que son querellas en contra de las autoridades del DIF o de las autoridades de migración. Y en este sentido es una omisión de denuncia, que es realmente grave. Aparte de eso, también los centros son muy pequeños y en ese sentido, por la cantidad del número de personas, de menores migrantes, y en ese sentido las autoridades le dan lo que es una salida voluntaria, sin conocimiento de las autoridades consulares. Entonces, en este caso, pues cae lo que es la falta de asistencia y protección consular. Y en ese sentido, vemos que no solo es el hecho de este que se está dando, sino que también lo de las fugas, que realmente son por cientos de miles de personas a lo largo del territorio mexicano. Y en ese aspecto, pues López Obrador quiso hacer un cambio para poder atender en una mejor forma, pero realmente, como mencionabas, las autoridades en un momento determinado están involucradas en el tráfico de estos menores y es una situación sumamente difícil. O sea, el hecho de que tendría que haber un cambio y una voluntad muy grande para poder hacer que esta migración pudiera llegar, caminar en una forma más segura y sobre todo evitar que sea una explotación. A falta de lo que es una campaña de información sobre si estas personas sufren alguna violencia por parte de autoridades, pues existen lo que son las fiscalías de protección a los migrantes, pero no se utiliza, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A mí me dio la oportunidad de presentar 14 denuncias sobre lo que fueron violaciones a diferentes autoridades. Y me sentí muy satisfecho porque la presenté hasta la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en 30 años nunca se había realizado. Pero uno no puede llegar como una autoridad consular a no realizar el trabajo de protección y asistencia que debe hacerse. Y te quiero preguntar, ¿existe realmente un lineamiento de política exterior o lineamientos estratégicos en el caso de Guatemala para poder atender un tema con la profundidad con la que estás hablando, o sencillamente es casi que delegado a la buena voluntad, al interés o al atrevimiento que tenga el funcionario consular por ser sensible ante una situación como esta? Realmente no existe, así de sencillo. Lamentablemente estamos viendo un reportaje que hizo el New York Times en donde dio a conocer que en 20 estados se están violando los derechos laborales de los menores migrantes porque están forzados a trabajar. Es una situación que están siendo víctimas de trata. Y en ese aspecto, o sea, es increíble cómo un reportaje de la magnitud de un medio de comunicación como es el New York Times no se haya dado lo que era un aviso hacia la Cancillería de Guatemala para poder tratar este tema. Lamentablemente vemos que también hay otro reportaje en donde se hace mención
que la explotación es en procesadoras de carne, en aserraderos, en lo que es la construcción, en diferentes áreas económicas, que han habido muertes de menores migrantes guatemaltecos y han habido amputaciones. Explotación sexual. Explotación sexual, exacto. Entonces, ¿qué ha hecho el Ministerio de Relaciones Exteriores? No ha hecho nada. O sea, ¿cómo es posible que las autoridades consulares no puedan llegar a lo que es el Departamento de Trabajo o lo que es la Secretaría de Salud y Derechos Humanos para poder atender esa problemática de ver cuáles son las instituciones o las instancias donde están siendo víctimas de violaciones? Entonces, es un tema que obviamente vemos que también los presupuestos son muy cortos. El año pasado fue recortado ese presupuesto, pero no le toman el interés necesario. En el caso de esta menor que te comentaba, la madre estaba desde 2016 en Estados Unidos, se llevó a su hija, le cambiaron la edad, falsificaron documentos y la pusieron a trabajar. Fue capturado tanto la madre como el padre y la niña resguardada. Ellos ahora tienen que enfrentar en un momento determinado un proceso penal y posteriormente la deportación. O sea, ¿por qué? Por desconocer que es una situación sumamente complicada y no hay una orientación de parte de las autoridades consulares en ver una seria problemática en la que se puede llevar por falsificar documentos para que estos menores migrantes trabajen. Es comprensible, como mencionábamos, la carga que llevan, pero realmente no es lo conveniente. Pregunto en lo personal, instancias como Conanigua ¿han servido de algo? Yo tengo mi opinión personal sobre una instancia de estas, pero si estamos hablando que Cancillería no, bueno, por lo menos ojalá que con amigos así. No, tampoco. Menos. En el caso, recordemos que quien tendría que estar haciendo un trabajo especial, y es que al que le corresponde, es el Ministerio de Relaciones Exteriores, exacto. Sí. Pero con Amigua debería ser una instancia de fiscalización. De apoyo, de complemento. De fiscalización a las instancias. Vemos que en este caso también no solo con Amigua, sino que queda de ver lo que es la Comisión del Migrante, la Comisión del Menor y la Mujer, de Derechos Humanos del Congreso de la República, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, o lo que es la Procuraduría de los Derechos Humanos. Porque estas violaciones, solo en el año 2021 y 2022, el reciente informe que entregó el Departamento de Trabajo da a conocer que 86,000 menores migrantes se le perdieron la pista. ¿Por qué razón? Porque la entidad de lo que es encargada de poner la protección entregó tan rápido a los patrocinadores, los menores migrantes, sin darle un seguimiento. Entonces, ¿dónde queda la asistencia y protección consular de Guatemala, de El Salvador y de Honduras? Es una situación que le queda de ver y sobre todo, pues, en el otro ámbito, pues con Amigua es nula totalmente. Y en ese sentido, el caso es la fiscalización que debería hacer el Congreso de la República a los funcionarios, que debería citarlos y pedir la explicación de las fugas de los menores, de la explotación laboral que se está dando, y en ese sentido quedan a deber. ¿Necesario fortalecer el marco jurídico a nivel nacional? Es una de las... O de repente tener también, lógicamente, una acción, como has mencionado, mucho más contundente en términos de política exterior, pero apoyar un marco que pueda defender tanto acá como en tránsito y como en destino final a este grupo vulnerable. En este caso pienso que uno de los temas que debería hacer es una política pública integral, que desde el 2016 irresponsablemente las autoridades que tomaron el cargo de director de esa institución no lo hicieron. Es hasta el año pasado donde se empieza a trabajar y empecé a colaborar con ellos como otras instituciones también, pero que a la fecha todavía no se vislumbra una situación en la cual se vea que pueda entrar en vigencia. Y sobre todo el hecho que tiene que contemplarse dentro de un presupuesto para que un nuevo gobierno en el 2024 trabaje. Pero sí es como una situación, se establece que el propio vicepresidente debe tomar la dirección que le corresponde y la responsabilidad que no lo ha hecho actualmente para poder tratar el tema migratorio, el tema de menores, y en ese sentido hace falta mucho por hacer. Fernando, estamos llegando ya al fin de este episodio que sin duda nos llevaría mucho más tiempo para poder hablar de este complejo drama humano y de mezcla de incapacidades políticas, administrativas o de repente malas decisiones tomadas.
¿Cuál sería tu mensaje final de cierre para abrochar este tema en los pocos segundos que nos quedan? Bueno, yo creo que el gobierno todavía podría tener una oportunidad de presentar una petición de pedir 50,000 visas H2A y H2B a lo que es el gobierno de Estados Unidos. Ellos necesitan mano de obra, Guatemala la puede ofrecer. El hecho también de hacer un cambio sustancial en el sistema educativo de Guatemala para poder crear lo que son centros de capacitación tecnológico, para poder generar mano de obra calificada, para poder hacer que empresas vengan a Guatemala y en ese sentido evitar la migración, y sobre todo el hecho de también hacer una revisión de la legislación para también concientizar a las personas del peligro de lo que es la migración y que realmente no es el sueño americano el que se puede encontrar, sino que puede ser la muerte. Fernando, te agradezco mucho que nos hayas podido acompañar en este espacio Platicando con Max. A ustedes decirles que sin duda este es un tema que nos debe involucrar a todos. No podemos verlo desde lejos, tenemos que verlo desde cerca, verlo enfrente y sin duda entender muchísimo el porqué de estas causas estructurales de la migración y cómo deben de ser atendidas para poder evitar que esto sea el único, entre comillas, destino o solución que tienen a la salida de un problema mayor. La migración debería ser siempre no solo un derecho, pero también una decisión voluntaria de quien así lo escoja, hacia dónde, cuándo y cómo, y no en las condiciones en las que hoy en día esta migración se da. Sin duda tendremos la presencia de Fernando en otros espacios de interacción sobre el tema migratorio, y mientras eso sucede, pues agradecerles a ustedes que nos hayan seguido una vez más dentro de este espacio de Platicando con Max. Envíennos sus comentarios, sus preguntas. Sé que Fernando va a estar muy atento a las mismas y de alguna forma pedirle que si puede responder alguna de estas dudas, que por favor nos colabore con ello, y decirles que nos estamos viendo próximamente en un nuevo episodio de Platicando con Max. Mi nombre es Max Santa Cruz y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.